Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sergio Albornoz y hoy vamos a estar analizando una increíble y bellísima película, A Ghost Story. Sin más, ¡arrancamos! Antes de comenzar, como siempre, les vamos a pedir que si les gustan los videos que hacemos, se suscriban a nuestro canal. Si particularmente te gustó este video, que le pongas me gusta, que toques la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video. Y también podés colaborar con nosotros en Patreon o Mercado Pago. Cualquiera de las dos opciones. Tenés los links para poder colaborar en la descripción del video. Y también comenta si viste esta belleza de película que vamos a estar analizando en el día de hoy. Ahora sí, arrancamos con el video. A Ghost Story es una película del año 2017 dirigida y escrita por David Lory. Actúan Casey Affleck y Rooney Mara. Es una película que se enaltece y se hace gigante en su belleza y su simpleza. When I was little, we used to move all the time. Para arrancar con el análisis, arranquemos con la música. La música de esta película está compuesta por Daniel Hart, quien hizo la música de todas las películas anteriores de David Lory. El director escribió el guión con esta canción en la cabeza sin aún tener el permiso para usarla en el proyecto y se convirtió en una pieza clave de la película. David Lory cuenta que la primera película que hizo en su vida fue una película casera y esta primera película trataba sobre un fantasma. Básicamente lo que había hecho caseramente era filmar con sus hermanos una historia de fantasmas, como él cuenta. A uno de sus hermanos le puso una sábana en la cabeza para asustar a otro de sus hermanos. En entrevistas, Lory dice que siempre amó las películas de maldiciones y casas encantadas, que los fantasmas son un gran vehículo para poder comunicar ideas de quiénes somos y cuál es el significado de nuestra vida. Estas son algunas de las referencias que David Lory tomó para la película. Su idea principal era hacer una película con un fantasma en la casa, pero lo importante sería que ese fantasma sea el clásico, con una sábana blanca y dos agujeros en forma de ojos. Esa imagen a él le resultaba completamente agridulce. Algo que fue la semilla para el inicio de este proyecto fue que David Lory y su esposa se tenían que mudar de su casa que tenían en Texas a Los Ángeles. David Lory no quería mudarse de esa casa, por más de que no era una casa que ellos habían comprado, sino una casa que alquilaban, porque tenía un vínculo con todos los sucesos que habían sucedido ahí, que era básicamente que él se había casado ahí y era la primera casa que obtenían junto a su pareja. Entonces le surgió la pregunta de ¿por qué tenemos este tipo de vínculos con algunos objetos o espacios físicos? Por lo cual llamó a Casey Affleck y a Rooney Mara y les propuso hacer una película en una ventana que ellos tenían de tiempo en el verano. La primera regla que el director quería para esta película, como era un proyecto sumamente personal, era que fuera sumamente íntimo, por lo cual todos los que trabajaron en la película eran amigos o familiares de él. El director cuenta que esto le sirvió para bajar las exigencias de la película, ya que su idea fundante era que el fantasma no esté hecho por postproducción digital, sino que él mismo sea Casey Affleck con una sábana en la cabeza. Él creía entender si la película podía saltar ese ridículo que algunos entenderían por este personaje que representaba a Casey Affleck con una sábana en la cabeza. Si la película podía atravesar eso, iban a poder contar la historia que realmente querían contar. De esta manera, David Lory lo que hizo fue bajar las expectativas. ¿Y de qué manera? La película tuvo un costo de $150
$250.000 y recaudó $1.900.000, además de ir al Festival de Cannes, Festival de Sitges y ser para muchos y muchas una de las mejores películas del año 2017. Estamos hablando que el año 2017 fue un año de grandes estrenos como Baby Driver, Blade Runner 2049, La forma del agua de Guillermo del Toro, La Mujer Maravilla, Logan, entre otras películas. Y sin embargo, esta película, con su simpleza y con una idea bien clara que el director quería transmitir, terminó barriendo y quedando entre las mejores del año. La elección de los actores además representaba para él algo que le iba a permitir poder transitar en los primeros 10 minutos de la película, que era que él quería que el espectador entendiera el vínculo que había en esta pareja, por lo cual eligió, además de que estos dos actores eran amigos de él, eran actores que ya habían trabajado juntos, que podían generar un vínculo de pareja súper concreto en tan poco tiempo. Entendamos, para quien no vio la película, voy a empezar con los spoilers, que el personaje de Casey Affleck se muere a los 10 minutos de la película. Por lo tanto, si este vínculo no estaba bien armado en los primeros 10 minutos de la película, había algo que quizás no se podía entender en lo que transitarían ambos roles. Por lo cual, no fue menor la elección de Casey Affleck y Rooney Mara, ya que él sostenía que tenían una gran química trabajando juntos, lo que le simplificó mucho el trabajo al director. Y es importante recordar que Casey Affleck venía de ganar el Oscar a Mejor Actor, y el director, cuando le propuso hacer la película, lo que le propuso no era solamente actuar en estos primeros 10 minutos, sino que el personaje que tuviese la sábana en la cabeza por todo el tiempo de la película sea él, a lo que Casey Affleck accedió inmediatamente. Y en las pocas tomas por diferentes efectos prácticos en los cuales él no pudo interpretar al fantasma, él quería interpretarlo en todo momento, cuenta en diferentes entrevistas. Para Casey Affleck dice que fue una experiencia increíble. Vayamos a un poco a hablar de los ensayos. Estuvieron ensayando minuciosamente cómo tenían que ser los movimientos de Casey Affleck para realizar el rol del fantasma. Para esto, como con una sábana normal no entraba el cuerpo entero, diseñaron una sábana a medida del cuerpo de Casey Affleck y empezaron a ensayar un montón de movimientos hasta que el director se empezó a dar cuenta que lo que tenía que hacer era simplificarlos. Lo que estamos hablando es que es un gran resumen de lo que es la película. ¿A qué vamos cuando el director cuenta que simplificó movimientos? Fue que fue limpiando movimientos que estaban de más para ir quedando movimientos muy concretos, como momentos donde vemos que el fantasma gira la cabeza para la derecha o para la izquierda. Y muchísimos momentos de quietud donde solamente está contemplando. Estamos hablando de una película que es súper contemplativa, y algo de eso es en lo que se basa la película. Por otro lado, también el director y Casey revisaron un montón de películas de Chantal Akerman, que suele tener tomas muy largas, y ellos fueron muy fans. De ahí pudieron sacar varias referencias. Por ejemplo, el famoso plano de Rooney Mara comiendo la torta. Esto está vinculado a un montón de acciones mundanas que el director tenía concebidas desde el guión para que cada personaje transitara el duelo. Pero esto es algo que vamos a volver un poco más adelante a hablar. El otro fantasma que aparece en la otra casa es el director haciendo su cameo. Primero se saluda y luego se dan cuenta de que se pueden comunicar. El director cuenta en entrevistas que estos subtítulos que se agregan a estos dos personajes fueron puestos en edición, pero porque al ver algo de este corte, el director empezó a entender que empezaría a complementar la historia, que estos dos fantasmas se pudieran comunicar. Así que fue una decisión de edición. Algo que el director también cuenta, ya que estamos hablando de edición, es que él es un gran fanático de la edición. De hecho, para el director, la mejor parte del proceso de la filmación de una película es el momento del montaje. David Lory es un gran editor. De hecho, podemos recordar que trabajó en Upstream Color de Jane Carruth del año 2017. Algo en lo que se basa y es súper importante en esta película, hablando de la edición, son las elipsis. Las elipsis de la película nos van contando cómo este fantasma percibe el tiempo y cómo va transitando no solamente su tiempo desde que fallece hasta que ve cómo sufre y cómo transita el duelo el personaje de Rooney Mara, sino cómo transitan
todos los tiempos y cómo percibe este fantasma el tiempo con respecto a cómo va arrasando el tiempo con la vida, porque este fantasma empieza a contemplar no solamente la cantidad de familias y personas que pasan por estas casas, sino también cuando esta casa es derrumbada, cuando progresa la humanidad y se transforma todo ese lugar en una urbanización con edificios, hasta que de repente en la percepción del tiempo de este fantasma se vuelve cíclica y hay algo que vuelve como en un Big Bang y un Big Crunch, vuelve a renacer este mundo donde él, a través de este tiempo circular, vuelve a verse morir, vuelve a verse convertido en fantasma hasta que logra por fin su objetivo. La relación de aspecto de esta película está en 4:3 con bordes redondeados. Lo que es sumamente interesante es por qué el director tomó esta decisión. El director tomó esta decisión porque él quería que el personaje se sintiera encerrado como una caja de zapatos. Además de todo esto, los bordes redondeados a él le producen un efecto nostálgico porque parecen más estas filmaciones caseras que hablamos que él hacía al principio de la película y ayudan también a reforzar todo este momento de contemplación con respecto a recuerdos que podía estar transitando la película. Otra cosa sumamente importante de esta relación de aspecto es que produce claustrofobia, que está vinculada a fotos antiguas también, a diapositivas. Hablemos del duelo. El director leyó el libro The Year of Magical Thinking, el cual relata el proceso de duelo de una mujer al perder a su esposo. En él, Lori encontró una respuesta a una melancolía que le andaba dando vueltas en la cabeza hace rato. De este texto, el director sacó muchísimas acciones mundanas que eran las que estábamos hablando previamente, que luego se las prestó, en principio al personaje de Rooney Mara. Lo más interesante de esta película es que cambiamos el punto de vista, no transitamos el duelo desde la viuda, sino desde el fantasma y la imposibilidad de este de poder comunicarse, la imposibilidad de este de poder acceder a todo tipo de acciones humanas. A eso, sumando esta relación de aspecto que previamente hablábamos, configuran una caja que realmente atrapan a nuestro protagonista. Somos testigos junto al fantasma y contemplamos junto al fantasma cómo va accediendo a esta nueva percepción del tiempo. Lo cual nos genera un montón de preguntas porque en el medio de la película hay un diálogo que muchos y muchas critican, pero en mi forma de ver termina de afianzar una idea que claramente el director tenía para comunicar, y es que el paso del tiempo arrasa con todo en la vida y nos hace preguntarnos qué somos y qué dejamos cuando no estamos. Y si el tiempo, si creemos que dejamos algo, si el tiempo eso también lo va a barrer. Es sumamente interesante que vean la película y pongan mucho el oído a este diálogo. Si bien durante toda la película no hay muchos diálogos, como decíamos, es una película contemplativa en la cual la economía está por doquier, y algo de lo que hablábamos previamente de los ensayos entre el director y Casey Affleck lograron hacer que Casey Affleck con una sábana en la cabeza y nosotros como espectadores pudiéramos empatizar solamente y entender qué era lo que estaba transitando ese fantasma. La película es ultra cinematográfica, hay algo de cómo está construida desde la edición, lo cual David Lory nos cuenta, y estas elipsis que refuerzan cómo el fantasma percibe el tiempo, que afianzan y nos hacen empatizar y nos hacen entrar de lleno a lo que está pasando en esta bellísima película, la cual ultra recomiendo que vean. Actualmente está en Netflix, así que pueden verla. Y también entender que no es una película para cualquiera. Como decimos, es una película contemplativa y por más allá de que tenga unas grandes ediciones, no tiene los ritmos a los cuales estamos acostumbrados en algunos blockbusters. Entonces, sepan que si tienen la paciencia necesaria para transitar una película de este estilo, hay algo muy bello que la película está contando y los va a invitar a compartir. Así que bueno, ese fue el análisis de esta increíble y bellísima película que no puedo creer cómo tardé tantos años en ver, porque la volví a revisitar este año y ahora la volví a revisitar para hacer este análisis que se llama A Ghost Story y les ultra recomiendo que vean. Así que bueno, ya saben, si les gusta lo que hacemos en este canal, nos sirve un montón que se suscriban, que compartan nuestros videos. Si particularmente te gustó este video, ponele me gusta al video, toca la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video, y si querés también podés colaborar con nosotros en Patreon o Mercado Pago. Dejamos los links en la descripción del video y comentá si viste esta película y qué te pareció. Muchos pueden decir que es una película lenta, lo cual es, pero a su vez
no deja de ser una gran película. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias. Una es La Torre Oscura y la otra es It. Ya sabemos cómo les fue a cada una. Estas películas traían consigo en la espalda la carga de que normalmente las adaptaciones de películas de Stephen King, salvo en pocas ocasiones, no suelen ser buenas. Bueno, esta no es la excepción.